¿Qué significa la responsabilidad afectiva? El hecho de tener emociones no representa automáticamente que seamos conscientes de sus implicaciones para la vida de otros y para la vida de nosotros. La conducta y la manera en que nos comportamos, que nos relacionamos con el entorno, está íntimamente relacionada con lo que sentimos, seamos conscientes de ello o no. Ahora bien, esa conexión que nos permite entender no solo lo que nos pasa, sino cómo eso que sentimos y nos ocurre tiene vínculo con lo que sucede a nuestro alrededor, es fundamental. Por eso he decidido dedicar este episodio número 74 de Fuera de Consulta a la responsabilidad afectiva. Mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo, psicoanalista y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba en la parte anterior, el tema de hoy tiene que ver con la responsabilidad afectiva. Este es un concepto que he venido escuchando y que he venido trabajando en el último tiempo y que me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque no solo es necesario que en la vida nosotros aprendamos a reconocer nuestras emociones. Yo he sido un abanderado de ese proceso en el día a día. Reconocer lo que sentimos, ponerle nombre, ponerle palabras, a aprender a identificar, porque además las emociones tienen la particularidad de que nos ofrecen una información valiosa y además me parece extremadamente interesante el hecho de que las emociones no sean algo que podamos controlar a voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú experimentas miedo, rabia, alegría, tristeza, asco, no es algo que te decides a hacer, es algo que experimentas. Ahora, esa forma de experimentar no quiere decir que es como un reflejo automático, espontáneo, que sucede sin ningún sentido en la vida, no. El hecho de que tú no seas consciente de lo que está sucediendo allí no invalida su importancia. Inclusive, me parece extremadamente relevante que las emociones nos vienen a mostrar que procesamos el mundo y lo que ocurre alrededor de él mucho más rápido de lo que podemos pensar. Es decir, nuestro cerebro, nuestra mente identifica en las interacciones, en las situaciones, información extremadamente valiosa y nos lleva a reaccionar frente a ella. Y yo creo que en la medida en que nosotros empezamos a ver, ya va, ¿por qué estoy sintiendo rabia en este momento? Y empezamos a preguntarnos, empezamos a interpelar esa emoción, podemos extraer de ella información útil, incluso vinculada a percepciones muy rápidas que podemos tener, percepciones que anteceden a la palabra. O sea, voy a poner un ejemplo. Tú vas manejando en el carro y de repente alguien te lanza el carro o ves un agujero o ves algo y tienes que frenar de golpe. Es decir, puede que experimentes miedo, que experimentes un conjunto de sensaciones corporales que no has tenido tiempo de pensar, pero que de alguna manera advierten que hay un peligro. Esto es extremadamente relevante. Sin embargo, hay un elemento clave acá. El reconocimiento de las emociones pienso que es el punto de partida de muchísimas cosas que tienen que ver con la promoción de la salud mental. Es muy importante, es extremadamente relevante, pero no basta con que tú aprendas a saber qué es lo que te está pasando. Incluso no basta que tú puedas atender algunas de estas señales si no lo complementamos con una mirada responsable. ¿Qué quiere decir una mirada responsable? Implica entender que ciertamente sobre lo que nos pasa hay que tomar una serie de acciones, hay que tomar decisiones, hay que elegir caminos, hay que ubicarnos, hay que posicionarnos. Ser responsable, y lo separo de la idea de ser culpable, implica que con eso que sucede,
tú te haces cargo, tomas decisiones, asumes consecuencias. Cuando eres culpable de algo, bueno, creo que predomina el sentimiento de malestar, queda la idea de, bueno, sí, yo tengo que ver con esto, pero no necesariamente hay una idea de integralidad, no hay una idea más robusta que te permita, bueno, aprender, superar, hacer algo a partir de allí, más allá de ser señalado o de sentirte de una determinada manera. Entonces, la idea de la responsabilidad pienso que es central en el enfoque un poco que nos puede permitir minimizar el sufrimiento, sobre todo porque, bueno, tú experimentas una serie de emociones, esas están allí, a partir de allí te das cuenta, pero si te das cuenta y lo ignoras, entonces pudiéramos decir incluso que tú estás actuando de manera irresponsable contigo, o sea, porque cuando tú eres responsable, definitivamente te implicas, es decir, no te haces loco, no miras a otro lado, no evades, sino que asumes lo que sea que te esté sucediendo y a partir de allí, bueno, empiezas a tomar decisiones. Entonces, de plano, darte cuenta de lo que sientes y no ocuparte de ello sería como el inicio de la irresponsabilidad afectiva. Es decir, ¿para qué te sirve sentir si con eso tú no haces nada? ¿Para qué te sirve experimentar la vida si tú no te ves inmerso en ella? Entonces, la idea de la responsabilidad afectiva necesariamente implica un darse cuenta, un entenderse dentro de un conjunto de circunstancias, de relaciones, de entramado, de interacciones, y entonces viene un segundo elemento. ¿Soy responsable ante quién y en qué sentido? Porque generalmente nosotros podemos imaginarnos la responsabilidad frente a terceros, es decir, bueno, si cuando yo estoy molesto actúo de una manera poco adecuada o me relaciono de forma impulsiva o hago daño, bueno, yo puedo entender hasta cierto punto la idea de, sí, bueno, mira, yo tengo que gestionarme, tengo que aprender a regularme, en fin. Pero hay un registro que justamente al que apuntaba en el punto previo, que es el registro de también la responsabilidad afectiva tiene que ver con cómo te ves tú dentro de lo que te pasa. O sea, hasta qué punto realmente reconoces, asimilas y te vinculas con el hecho de que tus emociones te competen y que en momentos, incluso me atrevería yo a decirlo, muchísimas personas experimentan cosas, tienen emociones, tienen sentimientos frente a distintos eventos, pero se traicionan. Se traicionan de distintas maneras, o bien ignorándolos, que creo que es un acto de profunda irresponsabilidad y ya voy a volver sobre esto, o por otro lado, yendo en contra. O sea, es como cuando sentimos que algo no está bien, que con una situación no estamos cómodos, pero nosotros, en función de lo que van a pensar los demás, en función de los sentimientos de otros, sin darnos cuenta de los nuestros, o mil factores adicionales, elegimos un camino contrario. Y ahí hay un gran peligro. Yo creo profundamente que lo que sentimos, que lo que experimentamos, es algo que nos pertenece, pero que además de que nos pertenece, nos convoca a la acción. Porque cuando tú estás viviendo una situación y logras darte cuenta a partir de cómo te sientes, de distintos elementos, y no actúas en consecuencia, sería como que tú vas en un carro, se enciende la luz de la temperatura, que te indica claramente que el carro se está recalentando, y tú en lugar de detenerte y hacer lo propio, revisar cómo está el agua, esperar que se enfríe, llamar a una grúa y ocuparte, decides, sabiendo que eso está así, continuar. ¿Qué va a pasar? Finalmente se va a fundir ese carro y bueno, y vas a tener que más adelante hacerte cargo de un daño mayor. Si tú te das cuenta de lo que sientes y actúas en consecuencia, no quiero decir que tienes resuelto el mundo, pero definitivamente
que te puedes conducir de una manera más segura. Por otro lado, ser responsable efectivamente, como todo en esta vida, en cuanto a los sentimientos, a las emociones y a la salud mental, comienza contigo. Es decir, si tú no actúas en consecuencia de lo que sientes o no incorporas esa información para conducirte en la vida, no es que le estás faltando a otros de entrada, te estás faltando a ti mismo. Ahora, la vida no se reduce a lo que tú sientes y te pasa individualmente, sino que por lo general nos vinculamos con otros. Y esos otros también se pueden ver afectados por nuestras emociones. Creo que mucho de lo que sucede es que a veces lo que sentimos no es políticamente correcto, no le parece aceptable a la gente o no cumple con las expectativas y entonces tratando de complacer, tratando de no desentonar, incluso tratando de no hacer daño, lo hacemos peor, porque no hablamos honestamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la responsabilidad afectiva dirigida hacia otros también parte de poder asumir cómo yo me siento en relación. ¿Me siguen? Creo que este punto tiene que ver con la idea de que, pongo un ejemplo, tú estás en una relación con alguien y cambió tu forma de sentirte hacia esa persona, cambió tu forma de sentirte hacia la relación. Ser responsable afectivamente implica reconozco que esto me está pasando, pero además entendiendo que hay un otro que se vincula conmigo, yo debo decirle, mira, yo no me siento de la misma manera. Y creo que en base a lo que siento, es momento de tomar una serie de decisiones. ¿Qué sucede? Que cuando actuamos negligentemente con lo que sentimos, porque no nos atrevemos a asumirlo frente a otros, entonces empezamos a tomar caminos alternos donde empezamos a problematizar aspectos de la relación, a discutir en exceso, a achacarle al otro un conjunto de temas, porque no nos atrevemos a entrar por el camino del medio, ¿no? O sea, queremos como que la cosa se acabe, pero que se acabe de otra manera, o que se acabe de una manera en la que nosotros no tengamos que asumir. Entonces, ese proceso, fíjense que puede estar incluso cargado de buenas intenciones. O sea, puede que tú no estés diciéndole al otro lo que sientes por la sencilla razón de que no lo quieres lastimar. Pero para no lastimarlo, empeñas un bienestar personal que más adelante, lo quieras o no, va a pasar factura. Porque en la medida en que tú asumes un sacrificio que nadie te pidió, en esa medida te cargas, te haces menos tolerante, te haces menos capaz de vincular y sobre todo, bueno, empiezan a haber fricciones, mientras que el otro no entiende qué te pasa. Mientras que el otro no puede entender genuinamente, intuye y probablemente esa ansiedad, producto de la incertidumbre, termina por ser mucho peor que lo que hubiese causado el que tú dijeras lo que te pasa. Responsabilidad afectiva no es igual a complacer, responsabilidad afectiva no es igual a una experiencia absoluta de felicidad, no, porque dentro del universo de emociones y de sentimientos hay también la posibilidad de experimentar dolor, malestar, rabia, angustia, miedo. Pero lo responsable es decir, sí, esto forma parte de la experiencia y cómo empiezo yo a tomar medidas para enfrentarme a ello. Responsabilidad afectiva también implica poder vernos, insisto, en situación, en relación, poder aceptar cuando nos hemos equivocado, poder aceptar que ciertamente yo tengo el derecho a sentirme como yo quiera y como me dé la gana, pero que eso no me da el derecho de imponerle a nadie otras cosas, que eso no me da el derecho de dañar, ¿ok? Responsabilidad afectiva también es entender que lo que yo siento, nadie me lo hace sentir. Yo sé que esto puede ser un poco fuerte de asimilar. No es que tú me hiciste sentir, no, mira, tú sientes.
a partir de tu relación con el otro. Ahora, como tú te sientes para el otro, ¿esto es importante o no? Esto es algo que hay que preguntarse, porque yo me puedo sentir de cualquier manera y si tengo una relación de pareja, de amistad, familiar o de cualquier tipo de vínculo, si el otro me quiere, si el otro me aprecia, definitivamente lo que yo sienta debería importarle. Y si lo que yo siento no le importa, cuidado, que allí hay una señal de alerta. Pero por otra parte, entender que lo que yo siento me compete a mí y que si yo le achaco mis sentimientos al otro, siempre voy a estar en una posición de indefensión. Y no solo me refiero a la idea de cuando nos hacen daño, sino que si yo también le atribuyo al otro la capacidad de sentir alegría o de sentir felicidad, es decir, que mi felicidad está en tus manos, me pongo en una posición de indefensión absoluta, pero además irreal, porque tu felicidad no está en manos de otra gente, está en tus manos. A que tú quieras delegarle esa responsabilidad a un tercero, bueno, es una decisión muy personal, pero que siempre conduce a la frustración y la insatisfacción. Qué maravilla si tú puedes compartir emociones, sentimientos con otras personas y que si tú te sientes bien y el otro se siente bien, ese bienestar se pueda compartir. Ahora, cuando ponemos del lado de afuera lo que nos toca, entonces evadimos por completo nuestra implicación. Ser responsable afectivamente tiene que ver justamente con la idea de sabernos parte dentro de nuestros propios sentimientos. Reconocer el papel que tenemos, no solo como receptores, sino también como creadores de experiencias, creadores de vínculos, creadores de realidades. Y no quiero decir con esto que es que tú cierras los ojos y entonces ya tú lo decidiste y las cosas van a ser distintas. No, porque las emociones allí tienen un papel clave y es que son una brújula. Ellas no hacen el viaje. Las emociones te ayudan a orientarte en él. Eso hace una diferencia esencial, fundamental, crítica. Entenderte, entonces, como quien debe tomar las decisiones a partir de eso que le orienta, es indispensable, determinante en relación al rumbo que toma nuestra vida. Creo que es indispensable, es fundamental, es importante, es necesario comprender que la responsabilidad afectiva, sobre todo, es un camino para vincularnos con los otros de manera respetuosa, de manera responsable, minimizando el daño que podemos causar y que podemos causarnos. Lo contrario significa traicionar la oportunidad que tenemos de vivir plenamente. Esto es todo por este episodio de Fuera de Consulta. Lo puedes escuchar en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier plataforma de consumo de podcast. Si te gustó el episodio, compártelo, deja una reseña, deja un comentario. Nos puedes seguir por @belsaraiva, @fuera de consulta y nos vemos en una próxima oportunidad.